Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate. Donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. El libro de la historia está compuesto por multitud de capítulos. Uno de ellos puede ser la Baja Edad Media. Otro, el nacimiento de los nacionalismos. Otro, la Revolución Francesa. Pero en ocasiones, parece que algunos de los protagonistas de este gran libro aparecen en los capítulos que no les corresponden. Este es el caso del protagonista del episodio de esta semana, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe consorte de la reina Victoria I de Reino Unido, abolicionista de la esclavitud, defensor del papel del Parlamento frente al del rey, en contra del intervencionismo en la política exterior y fuertemente comprometido con la educación. El príncipe Alberto fue un líder fuera de lo común, el cual sentó un precedente para todo el continente europeo, además de ser impulsor de una serie de reformas progresistas cuyas repercusiones aún podemos ver hoy en día. Para aprender aún más sobre esta figura de la historia, hoy traemos a Alba Merino Rosselló. Ella es graduada en Derecho y máster en Estudios Europeos y máster en Protocolo, Comunicación Institucional y Gestión Integral de Eventos. Y actualmente toda una experta en esta figura de la historia. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Bueno, Alba, cuéntame, ¿quién fue el príncipe Alberto de Sajonia? ¿Qué resulta atractivo en su historia que merezca que hoy hablemos de él? Pues para la mayor parte del público de habla no inglesa, el príncipe Alberto es simple y llanamente el marido de la reina Victoria de Inglaterra, que es la monarca que da nombre a toda una centuria que ha trascendido con el nombre de la época victoriana. La vida de esta monarca, además, ha inspirado desde novelas hasta productos audiovisuales, pasando por colecciones de moda hasta incluso estilos de vida. Y ello porque ha sido uno de los reinados más longevos de la historia de Inglaterra, solo superado por el de su tataranieta, la actual Isabel II. Además, durante su reinado se produjeron algunos de los hitos que marcaron tanto la historia de Inglaterra como la historia de Europa, ya fuera en el ámbito político, en el ámbito educativo, cultural e industrial. Pero pocos conocen estos acontecimientos fueron posibles gracias a su marido, el alemán príncipe Alberto de Gotha. Este príncipe, a pesar de ser rechazado por su origen alemán, impulsó y fomentó una serie de reformas en diversos ámbitos que hicieron posible que Gran Bretaña se convirtiera en la principal potencia mundial en el siglo XIX. Muy interesante, Alba. Entonces, como marido de la reina Victoria, ¿llegó a ser rey consorte de Inglaterra? No, Alberto jamás ostentó tal distinción. A ver, a lo largo de la historia de Inglaterra solo ha habido 7 mujeres que han ostentado la titularidad británica. Ellas, además de Victoria, está María Tudor, que era hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Su marido fue el único, su marido además con el que ella estaba unida por lazos de sangre porque era su sobrino. Pues su marido fue el único que ostentó el título de rey de Inglaterra y este no fue otro que nuestro Felipe II. Y en la actualidad, el marido de Isabel II, Felipe de Edimburgo, tampoco goza de tal distinción, sino que es príncipe del Reino Unido y duque de Edimburgo. Por la configuración constitucional del Reino Unido en el siglo XIX, cuando Victoria comunica al Consejo Privado que se va a casar con su primo Alberto, que además era de una familia que tenía muy mala reputación en el Reino Unido, la clase política inglesa tiene que debatir en el Parlamento la petición de ella de que se le nombre rey consorte. Y como la clase política era muy recelosa de sus funciones y de sus prerrogativas, además no quería que un extranjero se inmiscuyese en la política nacional, lo que hace es, cada vez que se debate esta cuestión, postergarla, de tal manera que Alberto queda sumido en un vacío tanto legal como protocolario. En el derecho internacional, a lo largo de su vida, solo se le reconocerá como el hermano pequeño del duque de Sajonia-Coburgo-Gotha o simplemente como el marido de la reina Victoria. Y en los primeros años de su matrimonio, a Victoria se le aconseja a su tío, que es también tío de Alberto, que es Leopoldo, el rey de Bélgica,
le dice que le dé un título nobiliario a discreción del rey, del monarca. Y ella decide que no, porque eso supondría que Alberto entrase en el Parlamento británico y eso supondría también que la clase política lo viera como un deseo manifiesto de Alberto por inmiscuirse en la política británica. Y al mismo tiempo ella no quería que Alberto lo eclipsara. Y le decía, le escribía por carta siempre diciéndole, yo sé muy bien que tú no quieres hacerlo, no quieres eclipsarme, no quieres quitarme, o sea, no quieres tampoco inmiscuir en la política inglesa, pero Alberto claro que quería. Era hombre de la época, quería influir y además tenía un espíritu reformista que hacía que, por supuesto, él quisiera hacerlo. Entonces, ya en 1851, 10 años antes de su muerte, cuando ya se le reconoce como evidente que él tiene una gran capacidad, y fue a raíz del éxito de la Gran Exposición Universal en 1851, cuando ya por fin, pasándose el procedimiento del Parlamento, victoria por prerrogativa regia, sí que reconoce un título, y este título es el de príncipe consorte, no rey consorte. Y es una distinción que se creó al efecto para él y que desde entonces no lo ha ostentado ningún otro consorte de una monarca británica. Pero hay que tener en cuenta que el matrimonio se produce en 1840, que era una época en la que Europa estaba asistiendo a un periodo de inestabilidad política y económica como consecuencia del tránsito entre el absolutismo y el liberalismo político y entre las medidas proteccionistas y el libre comercio. Y además era un renacimiento cultural e intelectual. Por tanto, Alberto, como buen visionario, como buen erudito, no quería no quería sentarse simplemente a contemplar cómo estaban cambiando las cosas, sino que él quería tomar partido y decide que como consecuencia de ese vacío legal y protocolario en el que se encuentra, él sí que va a emprender una serie de reformas culturales, lo único que es en lo que puede intervenir, y a partir de ahí cambiar a la monarquía, porque él considera que la monarquía británica está obsoleta y debe adaptarse a una sociedad más interconectada, más plural y menos estamentalizada. ¿Qué aspectos de su personalidad destacarías como los que más y mejor contribuyeron a que hoy se hable de su legado en Europa? Pues tres. En primer lugar, su contexto familiar, porque Alberto es hijo, como muchos otros de la época, de un matrimonio de conveniencia entre una mujer de 14 años y un hombre que le duplicaba la edad. Ese hombre lo único que quería era simplemente anexionarse las posesiones que su mujer heredaría a la muerte de su suegro. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, la repudió, alegando que mantenía relaciones sexuales con otro, y la expulsó abruptamente de la vida de sus hijos, de Alberto y de su hermano Ernesto. Y desde ese momento, Alberto, que solo tenía 5 años, pues empezó a desarrollar un carácter taciturno, nostálgico, melancólico, muy introvertido y además empezó a desarrollar una empatía para con los más desfavorecidos. Y desde ese momento, con los 5 años, aunque ya su madre no la volvería a ver en el resto de su vida, él ya, o sea, como reminiscencias de que le dejó su madre, le gustaba mucho la música, desde muy pequeño empieza a componer, a tocar el piano y a pintar y a dibujar. En los márgenes, por ejemplo, de los libros de las traducciones que hacía al inglés, se ven dibujos que él hacía, bocetos de hombres y estaban muy bien dibujados. Bueno, pues es uno de los aspectos que destaco. Y además, con la salida de su madre, él entra ya desde muy pequeño a tener una educación proveniente de hombres. En esa época, la educación de hombres se prolongaba mucho más allá de los 5 años, pero él desde entonces se le impone un plan de estudios como el de cualquier otro niño de más avanzada edad. Y eso hace que él se consagre muchísimo más al trabajo. Él de pequeño demuestra una meticulosidad y además capacidad, mucha responsabilidad para concentrarse en el trabajo, se vuelca en él. Y además, como consecuencia de esta educación tan temprana, él ya empieza a desarrollar un gusto por la historia, sobre todo por las ideas ilustradas de la Revolución Francesa. Y como consecuencia de ello, tenemos, por ejemplo, un ensayo que él escribe con 17 años, en el que ya él empieza a teorizar cómo, a partir de la idiosincrasia del pueblo germano, se puede crear un Estado alemán, que sería lo que él ya no vería, pero que sí que se dio mucho después, que fue la unificación de Alemania. Él tenía, por tanto, una mente preclara y visionaria, sin lugar a dudas. Has mencionado que poseía una mente preclara y unas ideas visionarias. ¿En qué consistía el modelo de monarquía por el que él apostaba?
Pues en primer lugar hay que tener en cuenta varias cosas. La configuración constitucional de Gran Bretaña, ya desde 1688, ya estaba mucho más avanzada que la que se implantaba, el modelo de monarquía que estaba implantado en la Europa continental. Entonces, las prerrogativas que tenía encomendadas el monarca estaban muy reducidas. Pero, sin embargo, los antecesores directos de Victoria hicieron como una suerte de uso fraudulento de la monarquía que derivó en que el pueblo inglés estuviera muy descontento con sus monarcas. Y otro factor también a tener en cuenta es que a pesar de que el Parlamento tenía muchísimas prerrogativas, muchísima capacidad para dictar la política del país, no tenía ningún interés, era totalmente inmovilista, no tenía ningún interés por emprender reformas. Alberto era muy consciente de eso. Y partiendo de que él además era consciente de que no era ni siquiera el rey de Inglaterra, él decide ocupar esa humillación que él siente que es para él no tener ningún papel en Gran Bretaña a través del emprendimiento de reformas educativas y culturales. Se percató de que un sistema político como el inglés, que ya he mencionado que otorgaba poca capacidad de actuación al monarca, él no era rey tampoco, pero estaba comprometido con las causas sociales, por lo que consideraba que el soberano debía velar, proteger y tratar de mejorar las condiciones de su pueblo. Y así fue la cultura el cauce que encontró para impulsar y construir el mundo tal y como él concebía que debía ser en una monarquía. Supo configurar un nuevo modelo de monarquía como impulsora de la cultura, como motor del progreso cívico. Tratará, por tanto, de exportar esta concepción de monarquía a otros estados europeos y así lo que hará será el considerar que con una monarquía común, homogénea en toda Europa, se conseguiría la paz en un continente que cuando él promueve este tipo de reformas está asistiendo a las revoluciones liberales de 1848 que suponen un derramamiento de sangre que él, como europeísta que dicen sus biógrafos que era, no podía permitirse que siguieran dándose. Muy interesante. ¿Por qué apostaba por él? ¿Su educación fue similar a la que otros príncipes, reyes o aristócratas de la época recibían? La verdad es que no. La familia de Alberto, ya desde muy pequeño, y con la familia me estoy refiriendo a su padre, el duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, a su tío, el rey de los belgas Leopoldo I, y al asesor político de este, el barón Stockmar, ya habían trazado desde pequeño un escrupuloso plan de estudios, ya desde que él contaba 4 años de edad. Y estaba orientado a que esto culminase con el ingreso de Alberto en una universidad. En esa época, contar con estudios superiores era una anomalía entre la nobleza germana, pero una excentricidad incluso para la británica. Pero como era el deseo de su padre y de su tío, entonces el debate no era si Alberto debía ir o no a la universidad, sino a cuál ir. Y se decidió que Alberto fuera a la Universidad de Bonn, que por aquel entonces era una de las más prestigiosas, rivalizando con la de Edimburgo. Y además su plan de estudio estaba trazado sobre la combinación de conocimientos prácticos y teóricos, lo que le resultaría muy provechoso cuando él ya en Inglaterra debiese ofrecer consejo a su mujer y gestionar los problemas de Inglaterra. De hecho, gracias a esto, Alberto tomaba muy buenas decisiones generalmente e incluso Victoria se llegó a convertir en una monarca dependiente de las decisiones o del consejo de su marido. ¿Esto por qué? Pues porque Alberto tenía conocimientos en política económica, en historia, en música, en arte y sobre todo en derecho y en filosofía. Porque él fue alumno de Fichte, que a su vez era discípulo de Kant. Y Kant, como todos sabemos, abogaba por la paz perpetua en Europa a través de una confederación europea. Y por su parte, Fichte era el padre del idealismo alemán, que inspiraría el nacionalismo cultural, que posteriormente posibilitó la unificación de Alemania. Y por tanto, las dos ideas que giraron y que siempre condicionaron la vida de Alberto son la paz en Europa y ver a Alemania unificada. Y de hecho, durante los últimos años de su vida, él se dedica a intentar tejer enlaces matrimoniales de sus hijos con los herederos de las principales monarquías europeas, aunque él, como murió tan joven, solo pudo casar a su primogénita. Y otra de las cosas que él hace ya en los últimos años de su vida
es escribir borradores de textos constitucionales para una futura Alemania. Y esto era algo que enternecía muchísimo a Victoria, porque ella sabía que su marido no pintaba nada en Alemania, pero sin embargo veía que era muy inteligente y que tenía pues eso, capacidad y mucho entusiasmo por reformar las cosas. Pero antes incluso de Bonn, Alberto realizó el Grand Tour, que los autores consideran que es la antesala del actual Erasmus y que le sirvió para conocer a los maestros del Renacimiento y también para conocer la cultura y la política europea. Como pasó también mucho tiempo con su tío Leopoldo, pues en Bélgica él observó cómo se estaba implementando una monarquía constitucional, se estaban emprendiendo reformas en el ejército y sobre todo reformas en la industria, en el ámbito del ferrocarril. Y esto hizo que Alberto, cuando se convirtiera en marido de la reina de Inglaterra, él apostara por el impulso del ferrocarril. Se convirtió en uno de los principales ferroviarias y de que el tren llegara a toda Inglaterra. Por tanto, esto también le sirvió para entrar en contacto con personalidades como el matemático Quetelet, y con el que forjó una sólida amistad. Y esto haría que Alberto decidiese aplicar las matemáticas para crear estadísticas en cuanto al análisis de los fenómenos sociales y políticos que surgían en Europa. Junto con la Gran Exposición Universal de 1851, de la cual nos has hablado en un artículo para Relacionate. Alberto se le reconoce un gran papel como rector de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Cambridge. ¿Cambridge ya contaba con este prestigio cuando Alberto llegó a su rectorado? ¿Cuándo y por qué los académicos de Cambridge se decantan por el príncipe? Pues como bien has dicho, en la actualidad Cambridge goza de una gran reputación y un reconocimiento a nivel internacional. Pero lo cierto es que hasta la labor de Alberto como rector era una universidad anclada en la Edad Media, que más que preparar a los jóvenes para el ejercicio de profesiones liberales, los preparaba para consagrar su vida a la teología. Se trataba de una universidad que difería mucho de la de Bonn, pero que sin embargo vivía una situación a la Universidad de Oxford, cuyo rector, por ejemplo, era el duque de Wellington. En Cambridge, por ejemplo, solo se estudiaba matemáticas y estudios clásicos, y siempre con una orientación teológica, de tal manera que los alumnos estuvieran preparados para ingresar en el clero cuando terminasen su paso por Cambridge. Y de hecho, las clases de ciencias naturales, que eran escasas, estaban desiertas y los propios catedráticos acababan siendo clérigos. Y se omitían además otras ramas del conocimiento como historia, literatura o los idiomas porque se consideraban de escaso valor educativo. Este es el panorama con el que se encuentra Alberto. Pero Alberto le llega la opción de ser rector en 1847, cuando él tenía apenas 27 años. Había muerto el anterior rector y un grupo de estudiantes y de profesores de Cambridge lo seleccionan a él como el nuevo rector. Bueno, se tiene que someter a un proceso selectivo que él no le gustaba nada, pero bueno, aún así, después de un proceloso proceso, consigue ser rector. Y lo es porque se le reconoce que a pesar de su pronta edad, es un joven serio, vanguardista y además consagrado a actividades elevadas, no mundanas, un chico de su edad. Y además Alberto llega ahí con todo su carácter ansioso y reformista y no se da cuenta que únicamente le están ofreciendo ser rector, que no es más que una figura meramente protocolaria, solemne, de los actos académicos. No tiene ninguna función, ni siquiera administrativa. Pero él de todas formas emprende una serie de reformas, que ya si me das la oportunidad pues las describo, y que Por supuesto. paren el sistema universitario tal y como lo conocemos en la actualidad. Como comentas, con Alberto nace la idea de la universidad actual, la universidad tal y como la conocemos hoy. ¿Por qué es esto? Pues cuando, antes de que se formalice su nombramiento, a Alberto se le entrega un informe sobre la situación en la que se encuentra en la universidad y se lleva las manos a la cabeza, porque él además había recibido la educación en una de las universidades más prestigiosas de la época. Y él vio que eran muchas las cosas a mejorar. Y lo que hizo fue una relación, un análisis de todas las reformas que podría emprender, meditó y además consultó cómo podía implementarlo. Y en ese momento le advirtieron, mira, es que
tú ocupas solamente una figura meramente simbólica, no tienes ninguna función. Entonces, él lo que hace es emprender una serie de reformas y una injerencia por la vía administrativa. Y lo que hace como primera medida es crear la medalla de oro del rector a los estudios de historia. Y a partir de ahí ya empieza una serie de reformas que se despliegan en los 3 primeros años de su rectorado y que él consideraba que debían no solo implementarse en Cambridge, sino en todas las universidades británicas. Y estas reformas a las que hago alusión y que además son consideradas como las que hacen nacer la universidad tal y como la conocemos, son las que voy a tratar de sintetizar ahora. A ver, en Cambridge existía únicamente 2 grados. Utilizo grados porque es lo que ahora en la universidad se conocen los cursos, ¿no? Todo el mundo estudia un grado en Derecho, un grado en Relaciones Internacionales. Para nuestro oyente de Latinoamérica, un grado sería como una licenciatura. Sí. Pues en aquella época solo había 2. Uno sería para formar abogados y otro a clérigos. Y la diferencia entre uno y otro era que uno no ofrecía la posibilidad de cursar literatura y el otro sí. Ya está. Entonces, él lo que hace es crear 2 ramas del conocimiento con mayor variedad de asignaturas. Y no lo harían para formar a teólogos, sino simplemente para formar a profesionales. Y lo que haría sería crear un itinerario de ciencias morales, que son pues, humanidades, y otro itinerario de ciencias. Además, cuando él llega a Cambridge, las asignaturas de ciencias están relegadas a un segundo plano, son incluso voluntarias. Y él lo que hace es implementar un equilibrio entre las humanidades y las ciencias e imponer la obligación de que los estudiantes asistieran a conferencias multidisciplinares que no estuvieran relacionadas con sus especialidades. Y además debían probar la asistencia mediante la realización de un examen. Por lo que él lo que hace es incluir materias como filosofía, economía, historia moderna, geografía, arte, los idiomas, el derecho, las ciencias naturales y la anatomía, que era algo que no se daba en la época. Y en Cambridge, digo. Y además, en Cambridge, la edad media de los profesores era muy baja, porque estaba formado el profesorado por recién egresados. Y él lo que hace es, además de crear un sindicato de profesores, impone la exigencia de tener al menos 2 años de experiencia previa fuera del ámbito académico para ejercer como profesor. Y Cambridge era una universidad que contaba con un número de plazas muy reducido y al que no tenían acceso las clases más pobres. Pues él lo que hace es ampliar el número de plazas y reservar entre 600 y 700 para clases, para gente pobre. Y crea incluso un sistema de becas. Algo insólito. Por último, muchos de nuestros oyentes habrán visitado, por ejemplo, el Royal Albert Hall en el este de Londres. ¿Por qué en esta ciudad, en esta área en particular, hay condensadas tantas instituciones educativas, científicas y culturales, muchas de ellas con su nombre? Pues hay que centrarse sobre todo en el hito que supuso la Gran Exposición Universal de 1851. Logró reunir más de 2.000 objetos y además fue un éxito como consecuencia de la difusión del ferrocarril que posibilitó que 1/4 de la población de Gran Bretaña se trasladara a visitarla. Y también otro de los factores que contribuyeron a su éxito fueron el precio de las entradas, porque Alberto dispuso que deberían existir tarifas especiales para los trabajadores, que serían de domingo a miércoles, y además se debería establecer la entrada gratuita para las clases pobres. Pues bien, su idea era que después de la gran exposición, todos los objetos fueran trasladados al sur de Kensington. Él es que ya había trazado el plan de que, junto con todos estos objetos de la exposición, todas las instituciones científicas, culturales y culturales del Reino Unido, incluida la National Gallery, se condensaran en esta zona de Londres. Él, sin embargo, no pudo conseguir, de hecho, la National Gallery no está en Kensington. Bueno, pues él no pudo conseguirlo, pero sí que empezó a ver cómo se empezaban a levantar pues, los principales museos. Y uno de ellos, el principal, fue el Museo de Kensington, que posteriormente, en 1899, se rebautizaría como se le conoce en la actualidad, como Museo Victoria y Alberto. Y con los años, esta área de Londres, de Kensington, en el sur de Kensington, está dedicada a las instituciones culturales y ha trascendido con el nombre de Albertópolis.
Además, a día de hoy, Albertópolis, es decir, este conjunto de instituciones, sigue financiándose con los beneficios derivados de 1851. Y aunque Alberto nunca quiso que se erigieran estatuas a su persona, cuando murió, su devota esposa, en honor a su memoria y a los éxitos cosechados, mandó levantar por todas sus posesiones territoriales, no solo en Kensington ni en Gran Bretaña, sino incluso en Irlanda. Se llegó eso, pues, a crear monumentos conmemorativos que sí que fueron ya bien recibidos por el pueblo inglés, porque con ellos ya reconocían y agradecían el legado de este príncipe en múltiples y diversos ámbitos. Y la máxima expresión de este reconocimiento es el Albert Memorial, que se encuentra en el corazón de Albertópolis, en Kensington. Ya para terminar el episodio de hoy, Alba, a pesar de ser una figura tan influyente y relevante, el príncipe Alberto, incluso hoy en día, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes apenas han oído hablar de él. ¿Por qué cree que es esto? ¿Tal vez se vio eclipsado por la figura de su esposa? Yo creo principalmente que se debe a que él vivió muy poco tiempo, vivió 42 años. Y sin embargo, sí, su esposa llegó a vivir el doble. Y aunque él sentó las bases de los cambios que posteriormente posibilitarían que Gran Bretaña fuera la primera potencia mundial, estos cambios se dieron una vez que él ya murió, a partir de 1861. Entonces se le atribuyen más a su mujer. Pero es cierto que en Gran Bretaña sí que se le reconoce el valor, el legado cultural y, bueno, cultural político de Alberto. Lo que pasa es que solo se ha escrito de él en lengua inglesa. Llega poco a otros, por ejemplo, a los hispanohablantes. Yo, por ejemplo, cada vez que quiero informarme sobre algo de Alberto, tengo que recurrir a fuentes escritas en inglés o incluso en alemán, pero como alemán no sé, pues solamente en inglés. Yo creo que se debe básicamente a eso, a que vivió poco tiempo y a que verdaderamente los éxitos se dieron ya después de su muerte. Y bueno, en Gran Bretaña sí que se le reconoce el mérito, aquí no tanto. Pues con esto terminamos ya el episodio de hoy. Muchas gracias, Alba Merino Rosselló, por traernos esta figura de la historia tan interesante, tan influyente, pero a la vez tan desconocida. No, a vosotros por haberme ofrecido la posibilidad de hablar de él. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.